Muy buenas noches, mis hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret, ese que dio su vida por ti y por mí. Hoy 26 de enero del año 2026, Dios ha puesto una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Puso esa palabra de bendición porque quiere enseñarnos, quiere instruirnos en su hermosa palabra. El título de esta enseñanza es La mujer samaritana. El título se basa en Juan capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Vamos a buscar la bella palabra de Dios. Primero que nada, acá lo tenemos. Llevar un poco de volumen acá. Se titula Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza discípulos de Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Esa heredad de Jacob se la dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo. Continúa acá. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él, te daría agua viva, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve,
llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, que tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Dijo la mujer acá. Jesús le respondió, le dijo, yo soy el que habla contigo. En ese momento ahí se declaró cuál era su verdadera identidad. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Ninguno de ellos dijo nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?, se preguntó ella. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí hay algo muy importante. En Juan capítulo 4 vemos a un Jesús viajando de Judea a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria, un territorio de los judíos, que los judíos evitaban debido a que habían tenido muchas rivalidades en el pasado. Pero al llegar al pozo, él estaba fatigado del camino. Por la hora que era, pues, como dice la palabra, que era la hora sexta, estamos hablando de como el mediodía, era la hora más calurosa del día. Sin duda que era así, la hora más calurosa del día. Y en ese momento él se encuentra con esta mujer samaritana que había salido a sacar agua. Este encuentro no fue casualidad. Este encuentro ya él lo había predispuesto que tenía que ser así. Él tenía que pasar y conseguirse con esa mujer. No fue ninguna casualidad. Jesús le pide agua a la mujer, pero rápidamente se conduce como que a un diálogo sobre el agua, ¿no?
de que quién había sido mayor, si Jacob les había dado el pozo y todo esto. Y en ese momento Jesús la confronta, diciéndole que él podía darle agua viva, agua para vida eterna. Pero hay algo importante acá, ¿no? Y es que Jesús, aparte de haberse revelado diciendo que Él era el Cristo, también confrontó a la mujer con su pasado. Pero no la criticó, simplemente la confrontó porque le había dicho la verdad. Él en ningún momento la criticó. Y no le dijo para condenarla, sino precisamente él lo que quería en ese momento era liberarla de lo que ella tenía. ¿Por qué? O sea, imagínense ustedes, una mujer que ha tenido en esa época 5 maridos, ¿cómo podía ser vista en Samaria? Como lo peor. Por eso precisamente esa mujer estaba a esa hora, la hora sexta, donde ninguna de las mujeres iba a buscar agua. Quizás, o lo más probable es que ella lo hacía precisamente para evitar conseguirse con alguna de las mujeres del pueblo o cualquiera que fuese a buscar agua. ¿Por qué? Porque iba a ser criticada, iba a ser señalada por su vida, pues por la vida que ella llevaba, porque había tenido 5 maridos y con tampoco era su esposo, y en ese entonces eso era muy mal visto, ¿no? Era muy mal visto, y ella evitaba eso, simplemente prefería ir a la hora más calurosa del día, donde sabía que no se iba a conseguir con nadie, y buscar su agua. Esto nos deja mucho que pensar, porque a veces buscamos ciertas costumbres para evitar salir de nuestra vida actual. Sabiendo que no está bien, buscamos evitar que nos critiquen, evitar que nos señalen, pero no hacemos un cambio, ¿no? Y lo importante es cambiar. Porque mientras no haya cambio, la historia sigue su curso. El impacto es tan grande para ella, ¿no? En ese momento, de que él le dijo que el actual marido que tenía no era su esposo, y que había tenido maridos anteriormente, toda esa cantidad de maridos que había tenido anteriormente. Para ella fue tan impactante que él haya dicho todo eso, que ella dejó hasta su cántaro y corrió a la ciudad a anunciar lo que vivió. Y claro, esto trajo como resultado que muchos samaritanos creyeran en Jesús. Primero por el testimonio de ella, como primordial el testimonio de ella. Y luego al escuchar que era el Cristo que ellos estaban esperando. Ellos sí creyeron. Todo esto, fíjense que comenzó como una conversación cualquiera y se convirtió en un total avivamiento en esa región. Un total avivamiento, un revuelo en esa época. En esa época de Jesús, la relación entre los samaritanos y los judíos estaba muy marcada por el desprecio, ¿no? Entre ambos. Los judíos, por lo menos, consideraban a los samaritanos como un pueblo mezclado. Religiosamente era impuro, desviado de la verdadera fe, y ellos cuidaban mucho eso, pues los judíos cuidaban mucho eso. Y esa es una de las razones por la que los judíos preferían rodear a Samaria cuando viajaban y no pasar por Samaria. Aunque esto significara caminar mucho más y que el viaje fuese más largo, preferían hacerlo. Preferían no romper esa
esa rutina, simplemente para no pasar por ahí. Pero fíjense que Jesús decidió pasar por ahí porque había un propósito. Había un propósito para esa mujer y para ese pueblo, para esa región. La mujer, por su parte, iba al pozo a mediodía. Eso es una hora, como les dije, muy inusual para ir a buscar agua. Y era para evitar precisamente, es lo que me imagino, era para evitar a esas personas por la mala reputación que tenía. Ella iba, llenaba su cántaro y me imagino que se devolvía. Pero Jesús la estaba esperando ahí. ¿Sabes para qué? Para llenar su vida. A eso iba él, a llenar su vida, a reparar sus heridas, su cansancio, su qué dirán. Y fue tanto así que, fíjense que a la mujer no le importó nada. La mujer dejó su cántaro botado y fue a avisar al pueblo, no tuvo vergüenza de nada. Y les dijo que el hombre que estaba allá le había dicho toda su vida, y no conforme a eso era el Cristo que ellos estaban esperando. Ella dejó su vergüenza a todo. No le importó si las mujeres del pueblo hablaban de ella, si los hombres hablaban de ella, nadie, no le importó nada. ¿Sabes por qué? Porque ese cántaro que ella dejó allí representa toda su vergüenza, todo aquello que para ella era sucio, inmoral, todo su pasado. Todo eso representaba el cántaro, todo eso. Lo peor para ella era el cántaro. Y cuando ella consigue a Jesús, bebió de esa agua de perdón, de esa agua de ese abrazo que Dios nos puede dar, que Jesús nos puede dar. Hay varias características de la mujer samaritana. Ella, primero que nada, se sentía esclava en esa situación donde estaba. Imagínense ustedes, había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que tampoco era su esposo. Esto sin duda muestra una vida muy marcada por rupturas, por inestabilidad, por decepciones, por una búsqueda incansable de afecto. Su condición, o sea, espiritual, moral, emocional, reflejaba una profunda carga en su interior. Era vista con muy malos ojos, y yo diría que hasta marginada en su reputación. Me atrevería a decir que sí en esos tiempos. Y su decisión de ir al pozo a la hora más calurosa del día, a la hora sexta, indica claramente que ella evitaba el contacto con cualquier otra mujer de la región, para no ser criticada, para no ser vejada más de lo que ya era, para no ser aislada más aún, porque la sociedad sin duda que la veía con desprecio. Pero Jesús la vio con compasión. No la criticó. Él no la criticó. Él la vio con compasión. Ella sin duda tenía mucha sed espiritual. Mucha sed espiritual. Y aunque ella podía tener acceso a ese pozo, ¿sí? Podía tener acceso a ese pozo. Pero su alma estaba seca, muy seca. Y aquí Jesús revela esta realidad cuando le dice que quien bebe del agua natural vuelve a tener sed, pero el que recibe el agua de Él
que Él da, jamás volverá a tener sed. La necesidad de ella iba mucho más allá de lo físico. La necesidad de ella iba más de tener sed. Era una necesidad una sed de amor, de verdad, de propósito. Esa diría yo que era la necesidad de ella como tal, ¿no? Pero ¿saben algo? Ella mostró valentía y sobre todo decisión. Cuando Jesús la confrontó su vida, ella ni huyó ni se justificó, nada. Ella reconoció que sí, que así había sido su pasado y hasta su vida actual, y ella continuó la conversación. Y después que Él le reveló todo esto, ella abrió su corazón para que Jesús pudiera transformarlo, porque ella sabía que necesitaba un cambio. Pero ella no se molestó. Ella más bien dispuso su corazón para que pudiese ser transformado. Esa transformación la llenó a ella de esperanza. Después que ella deja su cántaro, símbolo de su rutina y quizás su carga personal, todo lo que ella traía, lo dejó ahí. Esto muestra que ya no estaba vacía, que ya no estaba atada a su pasado. Y fue tanto así que fue a avisar al pueblo, no le importó nada. Ella sin duda sintió en su corazón que había encontrado algo muchísimo mejor. Y saben que se convirtió en testigo fiel de Jesús también. Ella corrió a la ciudad a compartir lo que sucedió. No ocultó la historia. Ella dijo que la historia como era y la usó como testimonio del poder de Jesús. El mensaje de ella fue tan poderoso, que dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y eso dio fruto espiritual de inmediato en su vida. Su testimonio llevó a muchísimas personas a creer. Y cuando los samaritanos escucharon directamente a Jesús, creyeron aún mucho más. En pocas horas, fíjense, una mujer marginada se convirtió en una puerta para que una región conociera el Evangelio, para que la obra de Jesús comenzara a dar frutos de inmediato, y frutos evidentes y frutos duraderos. Entonces vemos la historia de la mujer samaritana. Nos recuerda que Jesús está ofreciendo agua viva a todo aquel que se acerca con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Que no le importe cuán profundo haya sido su dolor, ni sus heridas. A Él no le importa eso. Él no te va a criticar por eso. No importa si nos sentimos muy vacíos, si tenemos depresión, si tenemos vicios, si tenemos ira, si vivimos malhumorados. Jesús sin duda reconoce nuestra necesidad más íntima y Él lo que quiere es saciarla, pero completamente. Y su agua viva transforma, restaura, libera, liberta y sobre todo da vida eterna. Así como esa mujer que dejó su cántaro, yo te invito a que, si esta palabra tocó tu corazón, si esta palabra
que Dios ha puesto hizo un clic en tu corazón, hoy podrías dejar todo aquello que simboliza ese cántaro, que es nuestro pasado, por nuestra sed insaciable, algo que no nos lleva a nada. Y hoy esta noche Jesús te está invitando a beber de esa agua viva que solo Él puede darte. Si nosotros nos entregamos a Él, Él nos va a saciar de toda esa sed. Y no solo eso, sino que te va a convertir en un instrumento de bendición para otras personas. Le va a dar propósito a tu vida. Le va a dar un rumbo a tu existencia. Porque sin duda que cuando Jesús llena el corazón, la vida nos cambia. Y la diferencia se puede ver muy rápido, sin duda que sí. Esa diferencia se puede ver muy rápido en nuestras vidas. Él hace cosas que nada ni nadie puede hacer. Muchas personas a veces tratan de dejar algo por su propia cuenta y terminan volviendo a Él. Pero cuando Jesús realmente transforma tu vida, el cambio es permanente. No es solamente por un rato. Es algo que perdura en el tiempo. Sin duda que es así. Así que yo te invito esta noche que si quieres entregarle tu corazón a Jesús, la puerta está abierta. Y Él está a la puerta, dice su palabra. Que Él toca la puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él va a cenar contigo y tú con Él. Él no te obliga a nada. Él no te obliga. Él es un caballero. No obliga a nadie. Lo único que te puedo decir es que a mí Dios me transformó. Me transformó. Yo puedo hablar por mí. Quizás no puedo hablar por otros, pero sí puedo hablar por mí. Dios me transformó. O sea, el hombre que soy yo actualmente no es ni la sombra de lo que era cuando Dios me rescató de donde me rescató. Ni la sombra. Me quitó vicios, me quitó malas costumbres, me quitó muchas cosas. Altivez, avaricia, malos pensamientos, muchas cosas. Creo que no me daría la noche para decir tantas cosas que Dios ha trabajado en mí. Claro, hay algo importante, y es que debemos abrir la puerta y dejar que Él pase para que eso sea posible. Yo te invito a que si esta noche tú has sentido un llamado de parte de Dios en tu corazón de volver a casa, si de pronto has sido apartado, te has apartado del Señor, vuelve a casa. Es el mejor lugar, te aseguro. Y si en tu caso simplemente no has conocido al Señor y no has conocido que Dios te puede cambiar, que te puede restaurar, que te puede rehacer nuevamente, libertar, hagamos esta oración. Abre el corazón al Señor. Abre todo tu corazón al Señor y verás lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Qué puedes perder? A ver, cuando más bien puedes ganar. Sin duda que así es. Más bien vas a ganar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y ha tocado mi corazón.
Te pido perdón desde el fondo de mi corazón. Me arrepiento de cada uno de mis pecados, incluso aquellos pecados ocultos que no recuerdo en este momento. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa y me hagas una nueva criatura. Me hagas un hijo tuyo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Bienvenido, Espíritu de Dios, a mi vida, a mi corazón, para guiarme, instruirme y llevarme de la mano a tu propósito, a tus pensamientos que son mejores que mis pensamientos. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tienes alguna petición de oración, puedes escribir en el chat. El Señor sin duda